Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otra sesión de capacitaciones organizada por APEFUTPA para todos los entrenadores y entrenadoras a nivel nacional y para todos los panameños que están fuera del país. Para el día de hoy tenemos la presencia del profesor Cristian Rojas con el tema Programa de Formación en el Fútbol Base. Les recuerdo que por favor mantengan los micrófonos apagados durante la exposición, por favor. Le voy a dar paso al presidente Luis Parra para que haga entonces la introducción formal al expositor. Bienvenido, Parra, ¿cómo estás? Buenas noches, Leandro. Buenas noches a todos los profesores a nivel nacional e internacional. Para nosotros, la Asociación Profesional de Entrenadores del Fútbol Panameño, es un grato placer tener esta noche con nosotros al profesor Cristian Rojas. Quiero agradecerle de antemano, profesor Cristian, por esa deferencia de aceptar la invitación nuestra como organización, como asociación, para promover, continuar con las capacitaciones a nuestros entrenadores a nivel nacional. Primeramente, darle las gracias nuevamente. Inmediatamente que me comuniqué con el profesor Cristian, esa amabilidad, esa cortesía de participar con nosotros es muy valorada para la organización y para todos los entrenadores del fútbol panameño. Profesor Cristian, queda en el aula para ustedes, a su disposición, y bienvenido a participar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, a todas las personas que están ahí atentas. Espero que en este tiempo podamos compartir y seguir aprendiendo y construyendo sobre lo que nos gusta, que es el fútbol, ¿no? Inicio para ir profundizando en cada uno de los temas. Entonces yo arranco para tener en cuenta un programa de formación y cómo debemos construirlo, orientarlo. Yo primero pues me ubico en lo que es un club de fútbol, ¿no? Entonces un club de fútbol es una gran institución que se compone de jugadores, que se compone de los hinchas, que se compone cuando no somos profesionales y no tenemos hinchas, de los padres, del entorno en donde está, que varía de acuerdo al país, al contexto, a las situaciones, a los rivales que enfrenta, a los torneos en los que participa. Entonces, todo esto compone un club de fútbol y todo esto define hacia dónde debo orientar mi programa. Para una organización básica de un club de fútbol tiene dos grandes áreas, un área administrativa y un área deportiva. Dentro de esas dos áreas, pues lo administrativo, que maneja todo lo gerencial y económico, y lo deportivo, que maneja toda la implementación, todo lo que se desarrolla en el campo, la operatividad, todo lo que es ya de carácter propio del deporte, ¿no? Estas dos áreas o este club lo entendemos como una empresa, pero una empresa diferente a las demás, ya que es una empresa que se sustenta en un proyecto deportivo. Entonces, eso hace que varíe completamente frente a las demás empresas que conocemos, ¿no? Entonces, si usted en fútbol no tiene un proyecto deportivo, pues difícilmente se va a poder constituir como empresa y va a poder proyectar y generar esos programas que tengan posibilidades de grandes frutos. Entonces, dentro de lo administrativo, que no es nuestra área, pero que igual tenemos que conocerlo, a veces cuando llegamos a un club y no conocemos esto y tenemos oportunidad de estar en grandes cargos, fallamos por el desconocimiento y porque no nos involucramos en situaciones que son importantes también para el desarrollo de la institución, ¿no? Entonces, en la parte administrativa tienen área jurídica, área de marketing, de mercadeo, de relaciones comerciales, el área propiamente de la administración y de la gerencia en lo económico del club, y el área del desarrollo y la captación del talento humano. Esa estructura principal y esas cabezas principales nos llevan a respondernos esta pregunta, que es: ¿cuál es nuestro lugar en el fútbol? Si usted sabe cuál es su lugar en el fútbol, es decir, si usted construye su proyecto a partir de si es una escuela, si es un club aficionado, si es un club profesional, si es una selección, de acuerdo ahí, a esa ubicación que usted tiene, pues va a trazar sus objetivos y sus metas, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de lo que yo
planteo y propongo una figura importantísima que es el director deportivo, que es la línea de comunicación. No es la persona más importante, pero es una persona que permite que haya canales de comunicación entre la junta directiva, entre los jugadores, entre las familias. Ya hoy en día no decimos que los padres, muchos chicos no están con sus padres, pero tienen un familiar que los acompaña en su desarrollo, en su proceso deportivo, y los cuerpos técnicos, que ya ahorita vamos a ver cómo están conformados. Entonces, la junta directiva, como vimos, pues en ese asesoramiento de lo económico, de la captación del personal y de toda la operatividad de la institución. En los padres de familia, hay que involucrarlos, o las familias involucrarlos, para que ellos sean un aliado, no un enemigo. Muchas veces cuando no los tenemos en cuenta, ellos se vuelven un enemigo del proceso. Y lo que queremos es que ellos le sumen y que entiendan su rol y lo desempeñen de una manera positiva en esos procesos de formación. ¿Cómo es el comportamiento también de esos familiares en las competencias, ¿no? ¿Cómo se comportan? Si desde la ética del club, desde lo que profesa el club, tienen un buen comportamiento, no se meten con el árbitro, no se meten con los rivales. Y el acompañamiento afectivo propiamente con el jugador, que si perdió lo hagan sentir mejor, que si ganó no lo endiosen, sino que lo hagan ser consciente de su situación y de su desarrollo y la etapa en la que está. En la parte del cuerpo técnico, ¿cómo orientamos también? Desde los contenidos, desde el comportamiento que tiene cada una de las personas del cuerpo técnico, en entrenamiento y en partido, y desde el resultado final, que en las instituciones donde he estado he intentado que siempre tengamos un resultado escrito, algo más palpable, que a veces no lo tenemos, ¿no? Y por parte de los jugadores, pues ese seguimiento de sus entrenamientos, de sus competencias y de cómo podemos hacer que ellos trasciendan o se proyecten a nivel profesional. Eso es lo que compone el club, las personas que componen el club, la estructura más o menos que podemos tener cuando lideramos un programa de formación. Y eso debe estar encerrado por una filosofía del club, que debe estar muy marcada y que ojalá sea coherente desde la cabeza más alta hasta el jugador más pequeño del club. Debe tener unos principios y valores que vienen desde casa, pero que nosotros los potenciamos también y ayudamos a que se sigan desarrollando en el campo. Y basado en eso, yo trazo unos objetivos, unas metas y unos logros alcanzables para cada uno de esos jugadores, que me permitan entender que hay un proyecto deportivo formativo. Entonces, yendo con la estructuración de ese proceso, yo lo divido en 6 etapas. Entonces, la primera etapa, donde yo determino y delimito las fases madurativas y sensibles del desarrollo del jugador. No es lo mismo entrenar al de 5, que al de 15, que al de 20, que al profesional. La segunda parte es cuál es el contexto en donde estoy. No es lo mismo entrenar en Panamá, que en Colombia, que en Perú, que en Ecuador, o aún ahí mismo dentro de Panamá. No es lo mismo que entrenar en cada uno de los departamentos que tienen, sino cada uno tiene sus particularidades, entonces lo tengo en cuenta también. Debo definir cuál es el perfil del entrenador, cuál es la persona que nosotros queremos que ingrese, y no querer por un capricho, sino sabiendo y entendiendo cuáles son las necesidades o cuáles son las tendencias pedagógicas y metodológicas que tiene la institución. Después, la adaptación de formatos de competencia, es decir, acá les doy un ejemplo: nuestros jugadores a los 12 años empiezan a jugar fútbol 11. Aunque no sea lo más aconsejable, pues yo debo estructurar los entrenamientos para prepararlos a lo que se van a enfrentar. La planificación didáctica, que haya unos medios didácticos, unos principios metodológicos claros que identifiquen a la institución y que permitan ver que es la institución la que está trabajando. Y finalmente, la planeación propiamente teniendo en cuenta todos estos factores, pero además los contenidos físico, técnico, tácticos y las posibilidades que tenemos de planear, ¿no? Entonces, liderado desde la dirección deportiva, yo propongo también que hayan en cada una de las instituciones, para que funcione de una manera más óptima, unos departamentos,
¿sí? Esos departamentos rápidamente los desarrollamos, el de dirección técnica, de preparación física, de preparación de porteros, de psicología, de metodología, el departamento médico, departamento de bioanálisis y de scouting, y finalmente el departamento de utilería. Todos estos departamentos funcionan en pro del desarrollo de los jugadores, que finalmente pues son el producto, son la materia prima de la institución. Además, porque todos estos departamentos lo que hacen es que todas las ciencias que componen el desarrollo de los jugadores se complementen de una manera que permitan que el desarrollo sea más óptimo, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a liderar o voy a participar o desarrollar un programa de formación deportiva y específicamente en fútbol, debo tener unos conocimientos básicos en fisiología, algo de filosofía, ya lo van a ver por qué, algo de didáctica, de pedagogía, de neurociencia y de psicología. Que no quiere decir que el entrenador de fútbol sea un psicólogo, sea un filósofo, no, pero hay muchas de estas ciencias que nos complementan y por eso desde esos departamentos buscamos que haya un elemento en un grupo interdisciplinar que permita que el jugador cada vez sea mejor desde cada una de sus áreas. Entonces, desde la fisiología, lo básico, que conocer las rutas metabólicas, que hay unas capacidades físicas y hay unas fases sensibles, que hay dentro de las rutas metabólicas que nombramos ahí, las capacidades físicas básicas y las combinadas, dentro de las fases sensibles, que es algo muy importante en programas de formación, porque la edad de cada uno de los jugadores o la categoría en la que están va a definir mucho de cómo lo trabajamos, no solo ahí, sino en la parte psicológica también, porque define también sus comportamientos, desde la neurociencia entendiendo que a través del entrenamiento yo puedo modificar el sistema nervioso central y estimular, incluso hasta desde lo genético, muchas cosas que puedo potenciar en los jugadores. Saber que en la parte pedagógica debemos tener un modelo de enseñanza, un estilo de enseñanza y que debemos buscar finalmente el aprendizaje de cada uno de nuestros jugadores. Y desde la didáctica, los estímulos y ayudas extras que podemos tener, ya ahorita vamos a ver un poco más de eso, y desde la filosofía el entendimiento de corrientes como la complejidad y el holismo, que son los que hoy en día pues más están siendo utilizados y se tiene más tendencia a trabajar bajo esas ideas. Entonces, hay unos componentes de ese programa que yo tengo en cuenta, primero, caracterizando el fútbol. Es algo muy sencillo, hay unos de algo que es el contexto de juego, ¿no? Entonces, inicialmente estoy yo. Y cuando empiezan a aparecer componentes del fútbol, pues va aumentando la complejidad y nos vamos acercando al contexto, ¿sí? Entonces, soy yo inicialmente con el balón, donde desarrollo mi técnica, pero si estoy yo con un rival, ya desarrollo el defender y atacar, y así van apareciendo cada vez más componentes, compañeros propios, compañeros del rival, va apareciendo un espacio de juego, va apareciendo una dirección también de juego. Entonces, ese contexto es lo que nos va acercando al fútbol, ¿no? Y dentro de esa caracterización también saber que es un deporte acíclico, que es intermitente, que se juega principalmente en césped, natural o sintético, que es un deporte de conjunto y que tiene un grandísimo alto de toma de decisiones. Además que dentro de la metodología que yo escoja, debo tener en cuenta que eso me va a servir para que la forma, el orden, la estructura y la planeación de las sesiones de clase me permitan desarrollar entrenamientos de calidad. Y finalmente en la parte pedagógica, que yo tenga unos medios, una didáctica, un estilo, un proceso y un modelo de enseñanza que me permita el aprendizaje. Esto, además, teniendo en cuenta también los factores como son una matriz de contenidos y su organización de acuerdo a los jugadores que tengo, a la edad de los jugadores, a las competencias que voy a afrontar, a los conocimientos previos, porque no debo desconocer yo que el jugador, si yo lo recibo a cierta edad y ya ha tenido un proceso,
pues ha tenido también un aprendizaje anterior al yo recibirlo. Entonces, eso lo debo tener en cuenta porque es punto de partida para iniciar mi proceso. Y como lo hablamos, la filosofía y objetivos del club. Ya propiamente desde lo táctico, que considero yo que desde lo táctico es que podemos liderar de una mejor manera esos procesos de formación. Entonces, desde lo táctico, desde la dimensión táctica, yo me ubico en tres aspectos. El primero, el tiempo. El tiempo es el momento en el que estoy. Entonces, yo lo ubico en dos fases de juego: la fase ofensiva cuando tenemos balón, la fase defensiva cuando no lo tenemos, y unos momentos de juego que son el ataque, la transición ataque-defensa, las acciones a balón parado en defensa, la organización defensiva, la transición de defensa-ataque y las acciones a balón parado en ataque. Eso en cuanto al tiempo. Después el espacio. Entonces, ¿dónde y cómo me comporto de acuerdo a la distribución que yo le doy al campo de juego? Entonces yo lo distribuyo en tres zonas. Zona 1 de seguridad, la marcamos en rojo porque no podemos cometer errores ahí. Zona 2 o de creación, donde empezamos a gestar y a hacer movilidad para llegar finalmente a la zona 3 o a la zona de creación, donde los comportamientos en cada una de esas tres zonas son diferentes. Y marcamos dos carriles exteriores también que nos permiten desarrollar nuestras acciones tácticas y definirlas. Que es el último punto, que es el qué. Entonces yo desde lo táctico, ubicándome en ese qué, cuándo y dónde, pues en esa acción, en ese tiempo y en ese espacio, oriento también los contenidos que yo puedo desarrollar a lo largo de ese proceso de formación. Teniendo en cuenta esto, que desde lo táctico lideramos ese proceso, sabemos que es un proceso educativo también, ¿no? Que es un proceso educativo que es complementario, es extraescolar. Nosotros no vamos a educar 100% a los jugadores, porque la educación pues inicialmente viene desde casa y segundo pues va en el colegio y la complementamos nosotros. Pero somos una parte muy importante porque el jugador incluso puede construir su proyecto de vida a partir de lo que nosotros le demos. Era un modelo pedagógico, como les decía, una didáctica definida para el club, y me detengo acá en esta última parte que la vamos a profundizar, que es un currículo. Lo que define mi proyecto es esa matriz de contenidos, es ese plan, es ese programa y es ese perfil del jugador. Eso que esperamos del jugador que entró a nuestra institución, que formamos durante X años, y lo que queremos que resulte de ese proceso de formación. Entonces, dentro de eso hay algo muy importante, y es que el fútbol, finalmente, lo que nosotros lideramos o lo que nosotros desarrollamos es un proceso de enseñanza y aprendizaje, donde para mí lo más importante es el aprendizaje aunque la enseñanza, porque nosotros como entrenadores, creando contextos apropiados y dando información óptima al jugador, el jugador incluso alcanza a desarrollar cosas que nosotros mismos no sabemos hacer, o emergen cosas que nosotros no queríamos. Le damos gran cantidad de herramientas al jugador. Entonces el aprendizaje es modificar o adquirir nuevos conocimientos, habilidades o destrezas que se consiguen mediante el ejercicio, el estudio o la experiencia. Importante esa parte, porque por eso desde la experiencia que yo le doy al jugador, si logro que él juegue más veces en el entrenamiento, pues se va a desarrollar mucho mejor. Y la enseñanza, pues que es la relación o la interacción que hay entre el docente y el alumno, o en este caso el entrenador y el jugador. Y cómo le transmitimos nosotros los conocimientos, técnicas, normas o habilidades que conocemos. Entonces, es importante tener en cuenta también, para que nosotros optimicemos ese proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo aprende un jugador. Entonces aprende escuchando un porcentaje, leyendo un porcentaje, viendo un porcentaje, viendo y escuchando un porcentaje, diciendo o discutiendo otro porcentaje más alto. Esta, como ustedes ven, va en una escala donde cada vez es mucho más alto el grado el porcentaje de aprendizaje que tiene. Y finalmente, el diciendo lo que va a hacer, que en esto
para mí es muy importante que el jugador conceptualice, que verbalice las acciones y que nosotros lo hagamos más partícipe. A veces nos dedicamos solamente a mandarlo o a ordenarlo, pero no permitimos que él participe. Si ustedes ven acá en esta escalita, cuando él discute o dice, obviamente dentro de una buena manera y siempre sabiendo que nosotros somos los que lideramos el proceso, pero si él participa en esa discusión, en ese entendimiento del juego propio, del juego del rival, pues va a tener un aprendizaje mucho más alto. Y aún más, si cada vez que va a ejecutar algo, nosotros lo hacemos verbalizar lo que va a hacer. Entonces, dentro de ese programa de formación, en lo que yo he podido realizar y desarrollar, manejo siempre que se estimule desde lo cognitivo al jugador para que su aprendizaje sea más óptimo. Desde la parte pedagógica ya cada vez estamos encerrando más hacia lo específico de nuestro deporte y de nuestra ejecución y lo que hacemos, ¿no? Debemos diagnosticar, como lo hablábamos, los conocimientos previos, planear de acuerdo a unos contenidos, una matriz conceptual de cada una de las etapas, de cada una de las edades. Debemos ejecutar ese plan, es decir, llevar a cabo ya lo que plasmamos en papel o lo que definimos desde ese diagnóstico. Y finalmente debe haber una etapa donde haya una evaluación de si ese proceso sirvió o no sirvió, de qué puntos sirvieron, de qué puntos debemos modificar, y eso me permite tener un programa mucho más claro. Entonces, ¿en qué basamos nuestro programa o el programa que personalmente he liderado en varias oportunidades? Como lo decíamos, desde la parte táctica, pero teniendo en cuenta lo pedagógico y el proceso de aprendizaje, definimos ese proceso con una progresión de la complejidad desde la mínima parte, que es el individuo con el balón, la parte técnica, ¿sí? Entonces, desde ahí lo vamos desarrollando, y si ustedes ven acá, desde ese 1 contra 1, que yo lo puedo desarrollar en edades tempranas, donde el niño empieza su proceso de entender cuándo defiende y cuándo ataca, voy aumentando los grados de complejidad. ¿En qué se puede medir la complejidad en el fútbol? A mayor cantidad de jugadores hay mayor complejidad. ¿Por qué? Porque las posibilidades de toma de decisión son más grandes. Entonces, ustedes ven acá, cuando hay 2 jugadores en defensa, que son los primeros que ponemos, ya empiezan a aparecer acciones tácticas, ¿sí? Y nos orientamos desde 2 grandes metodologías que para mí son las más apropiadas para el fútbol, pero que deben tener un complemento que ya más adelante lo van a ver. Periodización táctica del microciclo estructurado. La periodización que va desde el juego hacia el jugador, por eso marcamos la flechita en esa dirección, y el microciclo que va del jugador al juego, por eso va en sentido inverso. Entonces, al aparecer más jugadores, aparecen más posibilidades de toma de decisión. Por ende, es más complejo y es más, hay más posibilidades de situaciones en el campo, ¿sí? Si yo realizo ya situaciones de 3, entonces ustedes ven acá, hay posibilidades de control, de apoyo y de amplitud, posibilidades de presión, de respaldo o de marca. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos, este jugador que tiene el balón ya puede tener 2 opciones de pase o decidir si va a conducir. Entonces eso va complejizando el deporte, va haciendo que hayan más respuestas, más posibles respuestas, que hayan más problemas también al aparecer más rivales, donde cada uno de esos rivales también es diferente en su accionar, en su pensar y en su ejecutar, ¿sí? Y nosotros orientamos el proceso facilitando que esa complejidad el jugador la vaya asimilando desde edades tempranas hasta llegar a un punto donde su desarrollo sea maduro y donde sea un jugador en fase madurativa, ¿no? Entonces, llevándolo a otro punto ya desde la parte más estratégica o de campo, esta complejidad la podemos entender también desde lo individual, como lo ven ahí, desde lo grupal, que es una línea de grupos de 4 o 5 jugadores, una línea de juego puede ser, desde lo intersectorial también, que es cuando combinamos varias líneas de un sector, o desde lo colectivo, que es mi 11 total, ¿sí? ¿Por qué debo tener en cuenta eso? Porque dentro de mi programa de formación debe haber un hilo conductor que me permita ser coherente en lo que ejecuto.
como hablamos, desde lo individual, desde lo grupal y desde lo colectivo. Y yo les comparto acá unos pequeños ejemplos. Vamos a ver acá, la primera acción es el control orientado. Entonces vemos jugadores en varios sectores del campo que desarrollan control orientado, una acción individual, pero una acción individual que le permite ir teniendo forma al equipo. Acá yo les estoy compartiendo, bueno, el video son 3 equipos que he dirigido, que he tenido oportunidad de orientar, donde en los 3 hemos logrado que ellos desarrollen óptimamente muchas de las acciones que planteamos acá desde la teoría, ¿no? Desde lo grupal, donde ya no solamente la acción individual, sino que ya empieza a aparecer una forma de jugar. Entonces ustedes ven acá, ese control orientado lo utilizamos para hacer cambios de orientación, una acción más colectiva, ¿no? Que si el balón viene de un lado y es presionado, voy a atacar por el otro lado, ¿sí? Igual, son 3 equipos, es el primero acá que están viendo, Bogotá Fútbol Club, donde logramos que esos jugadores tuvieran esa inteligencia y esa capacidad también técnica para desarrollar la forma en la que jugamos. Entonces, por eso, tan importante el hilo conductor, porque a veces queremos trabajar bajo las nuevas tendencias metodológicas solo en colectivo, pero no potenciamos lo individual, no potenciamos la técnica. Entonces, yo debo entender y jerarquizar que si voy a hacer un modelo de juego como construcción del ataque, pues debo manejar unos principios fundamentales en lo individual, unos comportamientos como el control orientado y la buena técnica de pase. Para finalmente llegar a lo colectivo, que son esas grandes ideas o eso que le llamamos nosotros el modelo de juego, ¿no? Que igual puede variar, pero que marca una identidad. Yo espero que vean pues lo mejor posible el video, pero acá vemos 3 equipos diferentes que manejados sobre la misma metodología, siendo jugadores diferentes, siendo instituciones diferentes, siendo momentos diferentes, logramos desarrollar algunos contenidos propios del modelo de juego que queremos elaborar, ¿sí? Entonces, ustedes ven acá el primer grupo, el Bogotá Fútbol Club, que intenta hacer un ataque elaborado, una construcción del ataque, sale con el balón por el piso. Adelanto un poco acá, este es Chico Fútbol Club. Igual manejamos unos principios de conservación del balón, de ataque organizado, de salida jugando, de jugar con el portero, de cambio de orientación. Si está presionado en un sitio, voy hacia el otro sector. Y finalmente vemos acá a la filial del Deportivo Cali, que fue la última con la que tuvimos oportunidad de trabajar, que igual vemos conceptos o situaciones muy similares desde el juego, construcción del ataque, balón por el piso, filtros de balón, y con grandes resultados y aprendizaje de cada uno de los jugadores que participaron ahí. Pero además también debo tener yo un hilo conductor o una coherencia entre el partido anterior, entre cada entrenamiento y entre los tipos de ejercicio que yo desarrollo. Y acá les voy a profundizar un poquito más la estructura que yo propongo de esa forma de evolucionar los ejercicios. Entonces, empezamos con analítico, rueda de pase, rondo, espacio reducido, juego simplificado, fútbol reducido y fútbol condicionado, donde, como lo hablábamos, al aumentar los jugadores, aumenta la complejidad de los ejercicios porque aumentan las posibilidades tácticas. Entonces, vemos acá un ejemplo, ejercicio analítico. Es un ejercicio muy simple, de control orientado, donde, como ven ahí o como lo dice la diapositiva, hay una posición pasiva que es la estaca, donde estamos estimulando en ellos el control orientado y el jugar hacia el otro sector. Conceptos tácticos que desarrollamos en el modelo de juego. Entonces, si es un ejercicio analítico y si es aislado, pero de una vez le va dando a ellos componentes que vamos a buscar que desarrollen en el modelo de juego. Es un rondo, yo
divido ese rondo en dos, rondo con pequeñas sociedades, ¿sí? Perdón, rondo no sino de pase, con pequeñas sociedades, como lo ven acá, grupos pequeños, donde desarrollamos acciones técnicas que igual nos van a servir para el modelo de juego también, o la rueda de pase posicional, ¿sí? Como la ven acá, que ya es una estructura más grande donde incluso se pueden desarrollar grandes principios o grandes comportamientos del equipo, como lo vemos ahí. Esto es una rueda de pase donde manejamos el inicio de salida y vamos a ver también la progresión de ese trabajo, ¿no? Este es el mismo ejercicio, pero pues visto en 3D, donde ven un poquito más como el comportamiento, el desarrollo del ejercicio, ¿sí? Buscamos, simulamos unos rivales en una oposición pasiva también y desarrollamos pues grandes principios a partir de esa rueda de pase posicional, donde los jugadores inician trabajando desde sus posiciones naturales. El siguiente trabajo, que es el rondo, está así, rondo donde ya aparece una oposición directa, pero el nivel de complejidad es bajo. Igual, en el ejercicio anterior no tomaban decisiones los jugadores porque ya la respuesta estaba dada, no tenían opciones. Acá en este caso, que ellos ya empiezan a tener opciones, opciones de pasar, opciones de presionar, opciones de respaldar, ¿no? Y ese rondo lo podemos, acá en el primero que vemos, los 4 de afuera, el rondo básicamente es unos jugadores alrededor, unos en el interior, los 4 de afuera están en situación de ataque y los 2 de adentro están en situación defensiva, pero lo podemos complejizar un poquito más teniendo posibilidades de transición. Entonces, acá en el ejemplo están los de afuera conservando el balón, pero en ese momento en que el rojo lo intercepta, entonces hay una transición. Los que estaban atacando y perdieron el balón, en este caso los 2 blancos, pasan a defender. Digamos que esto lo realizamos mucho, pero la invitación o lo que queremos es que se realice con una intención clara de lo que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, acá vamos a ver cómo vamos evolucionando y vamos aumentando la complejidad de esos ejercicios. Vimos el rondo, de pase, vimos el ejercicio analítico, que nos va llevando cada vez a situaciones más claras de juego. Acá tenemos esto, yo le llamo un rondo móvil, ¿sí? Ustedes ven, está dividido el sector y básicamente es un juego de 6 contra 2, ¿sí? De 6 contra 2. Uno juegan del centro de la cancha hacia la derecha, uno es del centro de la cancha hacia la izquierda y estamos potenciando la salida jugando ahí en ese. Y hay un equipo rival que es una oposición directa, donde estimulamos también gran cantidad de jugadores y le vamos dando herramientas también en defensa, ¿no? Acá, para este ejemplo que estamos dando, pues seguramente lo que necesitamos mejorar o potenciar es el ataque, que es lo que estamos privilegiando desde la estructura del ejercicio. Seguimos en aumento de la complejidad, vemos acá situaciones de espacio reducido, es una situación más libre, unas posibilidades de decisión mucho más amplias, hay más posibilidades de decisión, hay más posibilidades de ejecución, de igual forma también hay posibilidades de que hagan transiciones de defensa-ataque, y si ustedes ven acá, yo lo hago en el ejemplo con las numeraciones de jugadores o de posibles relaciones que tengamos en el campo, ¿sí? Ejemplo, 2, que es un central, con el 4, que es el otro central, ¿sí? El 10, que es un volante, que participa con el 5, que es otro volante. Acá tenemos la siguiente etapa, digamos, en complejidad, que sería el juego simplificado. Aparece algo importantísimo ya que es el gol, ¿no? Es la anotación. Que nosotros, esos ejercicios analíticos o esos ejercicios de ruedas de pase, de rondo, de espacio reducido, son muy importantes y nos permiten desarrollar algunos componentes del juego, pero no nos acercamos totalmente al juego. Por eso aumentamos también la complejidad para acercarnos más. Entonces ya en el espacio reducido, perdón, en el juego simplificado empiezan a aparecer situaciones más cercanas al juego, como
hacer gol y evitar que me lo hagan. Esto es una fracción de juego donde ustedes ven los azules, intentan salir jugando, seguimos. Durante todos estos ejemplos hemos hecho ejercicios que pueden ser progresión del mismo principio táctico. Entonces lo que estamos trabajando es el inicio de juego o la salida desde propio campo, ¿sí? Tan pronto llegan, se devuelven. Entonces es una pequeña fracción del juego. Pero si los rojos recuperan, pues también van a buscar anotarles, ¿no? Fútbol reducido, que ya son situaciones acá, por ejemplo, tenemos un 6 contra 6 con arcos, casi que de fútbol total, y los vamos acercando más a situaciones de juego, aumentando la cantidad de jugadores, ¿sí? Para finalmente pues llegar al fútbol 11 versus 11. Entonces, ese hilo conductor entre los jugadores, entre cada uno de los jugadores desde lo individual, grupal a lo colectivo, y entre el partido, el entrenamiento y los ejercicios que desarrollo en mi sesión, me van a permitir tener una coherencia en mi programa de formación. Después, para poderlo plantear y planear teniendo en cuenta toda esta teoría, debo tener en cuenta cuántas sesiones a clase tengo, de entrenamiento tengo, qué jugadores y de qué edad tengo, de qué material dispongo, cuáles son los contenidos de acuerdo a eso, a esa parte teórica que ya vimos, y cuál es el espacio de juego o de entrenamiento al que yo pueda acceder. Entonces, de acuerdo a eso, ahí ya yo planteo el desarrollo de entrenamiento de mi semana, que yo lo propongo así, con gran tendencia a la periodización táctica, propongo mi programa de formación. Entonces, en los chicos más grandes, morfociclo patrón, donde manejamos todos los principios de la periodización táctica, pero hay un trabajo también coayudante que en cada una de las etapas les permite desarrollarse de manera más óptima, porque la periodización táctica, aunque nos aporta muchísimo para el juego, deja algunos vacíos y deja algunos aspectos que no se desarrollan. Por eso, como les decía, complementamos con algunas tendencias de microciclo estructurado, donde se proponen ejercicios genéricos o generales que permiten desarrollar de una manera más óptima al jugador. Entonces, este morfociclo patrón, que es el que nos proponen desde la periodización táctica completa para jugadores de rendimiento, jugadores altos, lo modificamos teniendo en cuenta que hay 3 días muy importantes de operacionalización adquisitiva, lo que quiere decir que en esa etapa los jugadores adquieren nuevos conocimientos pasando por la etapa de aprendizaje de asimilación, desequilibrio y acomodación, y de acuerdo a eso pues lo vamos acomodando o lo vamos organizando en cada una de las etapas. ¿Cuáles son esas etapas y cómo las dividimos? De acuerdo a las fases sensibles y de acuerdo a la etapa de desarrollo del jugador. Entonces, tenemos una etapa de 2 años donde aún no hay entrenamiento de fútbol, pero los niños desarrollan sus movimientos rudimentarios y movimientos reflejos. Una siguiente etapa donde empiezan a desarrollar los patrones básicos de movimiento, caminar, correr, saltar, lanzar, atrapar, empiezan a desarrollar todas las posibilidades de movimiento más avanzadas como rotar, dar rollito, el apoyo unipodal, el apoyo en 2 pies, el saltar en 2 pies, el saltar en 1. Pasamos a una siguiente etapa donde ya empezamos a desarrollar más capacidades condicionales, morfofuncionales y coordinativas, donde empiezan a aparecer las características generales de movimiento y los mini deportes. Y una siguiente etapa donde ya desarrollamos la táctica, la estrategia y la técnica propiamente del deporte, para finalmente llegar a la etapa de 18 años, donde ya el deporte es completamente específico y donde nos acercamos a ese morfociclo que veíamos anteriormente y buscamos ya la competición y el rendimiento deportivo. Esto lo tenemos en cuenta y dividimos cada una de esas etapas y sus contenidos teniendo en cuenta las capacidades físicas, como lo decíamos, el desarrollo motor de cada uno de los jugadores, ojalá permitiendo que la gran mayoría que participen o se desarrollen en ese programa se acerquen al alto rendimiento. Entonces acá, como les decía, hay unas adaptaciones del morfociclo. Ejemplo, acá ustedes ven desde la anterior, que era nuestro morfociclo total. La periodización táctica se
grafican con color azul el día de tensión, con verde el día de duración y con amarillo el día de velocidad. Entonces, lo vemos desde cada una de las categorías y cómo lo adaptamos. Morfociclo patrón para categoría de 16 años, donde lunes descansan, sábado descansan, y organizamos ese morfociclo patrón con una recuperación activa el día martes, el miércoles, jueves, viernes cumplimos los días de operacionalización adquisitiva para adquirir o aprender nuevos comportamientos, y complementamos con trabajos de fuerza máxima con peso y trabajos de velocidad. ¿Por qué? Porque es la etapa sensible en la que están esos jugadores, ¿sí? ¿Qué son las etapas sensibles? Una etapa donde debo desarrollar X capacidad física y que si dejo pasar esa etapa va a ser más difícil que el jugador la desarrolle. Les doy un ejemplo para que se entienda mucho más claro lo de la etapa sensible. Cuando todos nacemos, el dedo gordo del pie no lo podemos llevar a la boca con facilidad. Tenemos gran capacidad de flexibilidad, pero esa flexibilidad en el paso del tiempo se va perdiendo. Entonces, cada una de las edades tiene una etapa sensible que desarrolla o que es más factible desarrollarse en cada una de esas edades. Entonces, en estas edades más grandes, como ustedes ven, aparecen las capacidades de fuerza específica o fuerza con peso, y de acuerdo a eso, pues vamos modificando. 15 años, que la proponemos acá por la realidad en la que estábamos también, tensión, duración y velocidad con un día intermedio, la competencia el fin de semana y trabajos ya no de fuerza específica, sino de adaptación a la fuerza, donde no hacen todavía sobrecargas o trabajos de fuerza máxima, sino una adaptación a la fuerza por la edad en la que están. No están desarrollados completamente ni músculos ni huesos. Edad de 13 años, donde el trabajo complementa desarrollo motor, equilibrio, propiocepción, toda esa parte motora, y manejamos los 3 días de tensión, duración y velocidad para la adquisición de comportamientos tácticos. Y finalmente la edad de 12 años, donde manejamos igual los principios de las subdinámicas de tensión, duración y velocidad, y complementamos con trabajos de desarrollo motor y de velocidad. Hasta ahí creemos que se puede desarrollar la periodización táctica porque nos permite tener los días que en sus principios metodológicos es lo mínimo para realizarla. Ya después en edades más tempranas, ejemplo de 7 a 10 años, donde proponemos que se entrene 3 días por semana. Cada sesión de entrenamiento intentamos que experimenten acciones individuales, grupales y colectivas hasta donde les da o nos permite su competencia y que es lo más apropiado, ¿no? Entonces, 10 años fútbol 9, 9 años fútbol 7, 8 años fútbol 7 y 7 años fútbol 5. Y la progresión que recomendamos en esta sesión es el drill o ejercicios de técnica, juego simplificado y fútbol reducido, más los ejercicios de aprendizaje motor o el trabajo coayudante que en esa edad desarrollaría los patrones de movimientos básicos o las acciones que veíamos anteriormente. Y ya las edades más pequeñitas, donde solamente tienen 2 días de trabajo, proponemos también la misma progresión en los ejercicios o en la sesión de clase, con mucho trabajo de coordinación y de equilibrio y desarrollo del aprendizaje motor también. Estos chicos acá, importante porque desarrollan la lateralidad, el conocimiento de su cuerpo, entonces es una etapa dedicada a ese desarrollo motor que a lo que es propiamente el fútbol. Intentamos competir hasta 4 versus 4 y en los 5 hasta 2 versus 2. Apenas están ellos conociendo la lógica del juego, ¿no? Acá les comparto el programa como tal, donde proponemos a grandes rasgos los contenidos que tiene cada una de esas etapas, obviamente siendo acorde a lo que desde la teoría sustentamos anteriormente, y donde cada una de esas etapas tiene una intención pedagógica, como yo les digo acá. La primera etapa, el entendimiento de la lógica del juego, el saber defender y atacar, saber que yo defiendo un arco y ataco al otro, saber que hay una dirección de juego, empezar a darle la importancia a los compañeros. Es una etapa que es
muy egocentrista, entonces el chico no le gusta pasar el balón y ahí empezamos a volverlo o a hacer que se reconozca como un ser social. Y cada una de las etapas que como ustedes ven acá, en estas edades, más es lo físico que lo técnico y lo táctico de pronto, ¿no? Pero que sí les vamos dando componentes de ellos y que dentro de ese trabajo interdisciplinar también es importante trabajar dentro de lo psicológico la concentración, la motivación y la autoconfianza. Pasamos a la siguiente etapa donde ya empezamos a darle conocimiento a los conceptos de juego. Son unos principios tácticos de base que manejamos desde acá, que son muy generales y que empezamos a desarrollar en los jugadores para que cada vez entiendan y tengan más herramientas del juego y donde empiezan a aparecer los procesos mentales de percepción, decisión y ejecución. Pero además desde lo psicológico también potenciamos lo que es el sentimiento de competencia, lo que es la resiliencia. En esta los chicos al que pierde un partido llora, entonces, o el que le hacen 2, 3 goles seguidos se va del juego. Entonces, ¿cómo logramos que ellos superen esas adversidades también y además que empiecen a tener compañerismo y una comunicación asertiva? Empiezan a aparecer muchos más conceptos tácticos y desde lo técnico lo que alcanzan ellos a desarrollar, ¿no? Con pases a corta y media distancia y creo yo que es muy importante también que desarrollen ellos maniobras técnicas, perdón. Nosotros aplaudimos y en los estadios lo que más les gusta, los videos que más suben a Facebook, a YouTube, son de jugadas diferentes y nosotros no las entrenamos. Les propongo yo acá que trabajemos la paloma, el taco, la semivolea, la volea, la chilena, todas esas acciones que en algún momento pueden ser herramienta para el jugador. Edad de 12, 13 años ya asimilan el modelo de juego, ya aparecen conceptos tácticos mucho más complejos, ya aparecen casi que las acciones técnicas en su totalidad. Hay un desarrollo psicológico donde acá el jugador empieza a desarrollar lo que es la visualización y el diálogo interno, del sentirse yo aquí y ahora, que si cometió un error no se quede lamentándose, o que si su compañero cometió un error no se quede en el error, sino le ayuda a solucionarlo, y el sentimiento de competencia que lo seguimos potenciando. Y siempre pienso yo que tenemos que acompañar esos programas de unos valores también. 14, 15 años, que ya aparece la táctica casi que completa, aparecen situaciones ya, sistemas de juego, principios tácticos de mucha mayor complejidad. Dentro de lo psicológico, importantísimo el dominio de la agresividad, es una edad que donde ellos ya se sienten grandes y debemos orientarlos para que canalicen las emociones, para que tengan una agresividad que vaya dentro del reglamento de juego, y pues situaciones técnicas ya completas donde si hicimos un buen proceso anteriormente, pues el jugador en esa etapa ya debe tener unas capacidades técnicas muy favorables, ¿no? Y finalmente 16 a 18 años donde ya buscamos competir, donde su preparación es muy similar a los jugadores de rendimiento y donde definimos un proyecto de vida. Si el jugador tiene gran posibilidad de ir al fútbol profesional o si el fútbol le va a servir como un medio, como una herramienta para de pronto conseguir un trabajo, una beca en una universidad, pero que eso le haya servido para algo, ¿sí? Y que todo lo que aprendió en su proceso pues le dé algún producto. Y obviamente pues los jugadores que sabemos que son la minoría, pero que es importante de esa detección y esa proyección hacia los jugadores de rendimiento. Entonces finalmente, y ya concluyendo, tenemos que el club de fútbol debe trabajar y sustentar su proyecto a partir del juego y de los jugadores, donde debemos tener en cuenta padres o familias, formadores, entender que es un proceso, que manejamos una filosofía que nos permite tener unos objetivos claros, con unos lineamientos pedagógicos, un modelo y un estilo que nos defina como institución, para buscar finalmente el objetivo de estos programas, que debe ser que el jugador sea mejor y que el juego lo sea también. Y les comparto yo acá, ojalá se vea de la mejor manera, un resultado que, como les digo, debe estar ese resultado de un proceso que lideramos, es la filial del Deportivo Cali. Ustedes empiezan a ver categoría 2012, ya manejando conceptos tácticos de juego. Acá ustedes ven ahí el portero sale
y empiezan a construir el ataque desde ahí. La mayoría de equipos acá en estas competencias, como hay devolución, el arquero saca y se la devuelven para que con la mano la lance arriba. Nosotros no, intentamos desarrollar en el juego. Entonces ustedes ven que empiezan a aparecer ahí unas acciones tácticas importantes, ¿no? Pierden el balón, pasan la línea, recuperan el balón, hay apoyos constantes, está presionado, hay muchos rivales en un sector, entonces entregan el balón hacia el otro lado. Situaciones que empiezan a aparecer producto del entrenamiento y pues obviamente el compromiso de cada uno de los profes. El salir jugando que desde esas edades tempranas, 2012, que son 7, 8 añitos, ya lo empezábamos a ver. Acá como ganan línea de los compañeritos, acompañan la jugada a pesar de que no llegan a concretar el gol, pero ya se empiezan a ver esos comportamientos. Acá hay una categoría 2006 que igual sale jugando, construye el ataque con balón por el piso, un juego elaborado, principios tácticos que desde el programa liderábamos, ¿no? Jugar con el arquero, salir de zona de presión. Entonces, nos deja ver que si llevamos un proceso de buena manera, pues sí nos va a permitir día a día ver que esos jugadores evolucionen, ¿no? Cada 2004 empiezan a aparecer conceptos mucho más complejos y el desarrollo pues del juego es ya mucho más claro, el entendimiento, las concepciones que ellos tienen. Y finalmente, que les comparto yo acá, lo tengo por otro lado. Como eso en los jugadores grandes, ya mayores, se ve muchísimo más claro desde la ejecución y desde los conceptos, ¿no? Acá vemos ya una categoría 2004 donde manejan grandes comportamientos desde lo táctico, triángulos de posición, filtros para superar líneas rivales, progresión en el ataque, acompañamiento generando duelos en igualdad numérica en ataque. Entonces, como les decía, es el producto final y todo esto apoyado también de las herramientas, ¿no? El video, que pienso yo que desde cada una de las etapas debemos intentar en lo posible manejar el video, manejar estas herramientas que no solamente son para nosotros, sino que como lo decíamos en algún punto, es una ayuda didáctica para el jugador, ¿no? El verse y ver cometer errores o ver hacer aciertos, pues le va a ayudar a evolucionar más y a mejorar en el juego. Y finalmente, la categoría grande, que les voy a compartir acá una pequeña fracción. Cómo se ven ya conceptos de juego mucho más claros, jugadores mucho más maduros, acá compitiendo contra Santa Fe, que es un club profesional, sus divisiones menores, esta categoría sub-20, jugador de espalda se apoya con el que viene de frente, hacemos triángulos de posición, buscamos filtro de balón y finalmente pues una gran definición ahí de nuestro atacante, ¿no? Entonces, eso era lo que el día de hoy les tenía por compartir. Acá están mis redes sociales, mi número telefónico, si alguno quiere aclarar dudas, igual que ahorita vamos a abrir un espacio para preguntas, pero bueno, muy a grandes rasgos, digamos que esto era lo que quería compartir con ustedes, mostrar cómo desde lo teórico hacia lo práctico se sustenta ese
programa de formación en fútbol y cómo pues si hacemos un buen trabajo y utilizamos todas las herramientas que tenemos a la mano se pueden conseguir esos grandes resultados. Muchísimas gracias, profes. Así es, profesor Cristian, muchísimas gracias. ¿Qué le parece, profesor, si vamos entonces directamente a la dinámica de los libros? No sé si con mucho gusto, si quiere, le repaso cómo sería la dinámica. El expositor realiza 3 preguntas sobre su ponencia y los profesores van a responder en el chat. Entonces sería una pregunta y un libro. ¿Qué le parece si le doy un minuto para que piense entonces 3 preguntas? Mientras le voy comunicando a los Sí, profesores perfecto. cuáles son los libros. ¿Le parece, profe? Perfecto. Bien. Listo. Profesores, les recuerdo entonces las reglas. Es un ganador por libro y sería entonces el primero que responde correctamente en el chat. El primer libro sería Fútbol Formativo, Iniciación Nivel 1, la Tecnificación. El segundo libro sería El Desarrollo Psicomotor desde la infancia hasta la adolescencia. Y el tercer libro sería El Modelo de Juego en el Fútbol del Valencia. Y luego de la dinámica de libros, entonces iríamos directamente a la ronda de preguntas y respuestas, que puede ser por chat o por micrófono. Usted me dirá, profe, el primer penal. Leandro, permítame un segundo. Permítame un segundo, profe. Le agradezco a todos los participantes si pueden encender sus cámaras para hacer unos captures. Por favor, se lo agradecería. Y continuamos con las preguntas. Usted me dice, profe, cuando esté listo. Vamos a lanzar Listo, una profe, pregunta a bueno. la vez. No, entre los hermanos vamos a... Listo, profe. Bueno, la primera muy sencilla. ¿Cuáles son los departamentos que desde un programa de formación proponemos que estén en el fútbol formativo? A ver, el primero que responda correctamente en el chat será acreedor del libro Fútbol Formativo, Iniciación Nivel 1, que habla específicamente sobre la tecnificación. ¿Cuáles son los departamentos? Profesor Martín dice metodología, psicología. Utilería. ¿Qué dice el profe Cristian? ¿Qué dice? Ganando, pero es el maestro Martín Viveros, él nos enseña a nosotros. Saludo, profe. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, profe, un gusto que esté acá. Muchas gracias por participar. Lo mismo, muy amable. Bueno, yo ya escribí en el chat, pero pues te puedo decir, pues no sé si sea así los departamentos, pues la parte psicológica, la metodología, el médico, la utilería, el de la preparación de arqueros, la preparación física, la dirección técnica, por supuesto, y los videos de lo de Scotty, ¿no? ¿Qué nota ¿Es le así? ponemos, profe? ¿Qué nota le ponemos? ¿3,2? No, 100, 100. Se lleva el libro Todos, entonces, excelente. profe. ¿Sí? Listo. Y Acertado. Listo, entonces el profesor acertadísimo. Martín Vivero se lleva el libro Fútbol Formativo. Entonces pasemos a la segunda. El segundo libro es El Desarrollo Psicomotor desde la infancia hasta la adolescencia. A ver, segunda pregunta. Listo. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿cuál es la forma en que estimulamos más el proceso de aprendizaje? ¿Cómo aprende más un ser humano, en este caso el jugador? Ok, excelente pregunta. Esos eran los porcentajes que iban increciendo, que iban subiendo. Ajá. Sí, sí, sí. Ya tiré el pase. A ver quién la mete al arco. Ahí responde Alexis Sánchez. Alexis Sánchez, ahora que está en el Inter, dice jugando. Jugando, ¿no? Pero
uno que es más alto aún que el hacer. El jugando sería el hacer, ¿no? Exacto, tiene más que ver con la pedagogía, ¿no? Con cómo se enseña y cómo se aprende. Sí. Yanier Adames dice, oyendo, leyendo, oyendo y viendo, hacer práctica. El profesor Guido dice decir lo que tiene que hacer. Decir lo que tiene que hacer, sí. Sí, señor. Ese es el nivel más alto. Cuando sé lo que va a hacer. Bien, entonces felicidades a Guido Goldstein. Se lleva el libro El desarrollo psicomotor. Y entonces, profe, el último penal, a ver si alguien lo ataja. El libro sería Modelo de juego del Valencia. Una más complicada, profe. Una más difícil, a ver. Bueno, a ver, ¿cuál es la progresión metodológica de los ejercicios en aumento de la complejidad? Ok, esa es una muy buena pregunta. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Cuál es la progresión recomendada? Pues obviamente por mí, ¿no? Sé que muchos autores pueden proponerla diferente, pero de la charla, ¿cuál es la propuesta de progresión metodológica de los ejercicios? Entonces, ¿cuál es la progresión metodológica para los ejercicios? Según la ponencia que vimos, según el profe. Recuerden el chat, el primero que responde correctamente. Y al cerrar, entonces podemos ir a la ronda de preguntas. Julio Peralta dice, división del proceso, contexto, perfil del entrenador, adaptación de formatos, planificación, didáctica y práctica. Alexis Sánchez dice, sin oposición, oposición pasiva, activa, presión. Va más por el lado de lo que dice Alexis, pero recuerden que en algún momento dije los tipos de ejercicios, ¿no? Claro. Y cómo los procesábamos de acuerdo a la complejidad. Claro, porque la complejidad dependía de la cantidad de jugadores que va a haber. Exactamente. ¿Puedo participar? Sí, por el chat, por favor. Claro. Sí, por el chat. Sí, buenas noches, profe Cristian, ¿cómo está? Con Wilter. Creo que son rondos, arrancamos desde los rondos, luego con situaciones de juego, de posicionamiento, sin porterías, ¿sí? Puede ser la cantidad de jugadores que usted quiera pues en esa situación. Luego ya pasaría a situaciones reales de juego, y por último terminaría competencia normal ya con las porterías. O sea, usted le va incrementando la cantidad de jugadores y le va colocando las oposiciones, y lo último que termina uno es con las porterías. Aquí el profesor Andrés Madrid dice individual, grupal y colectivo. Bueno, acá contestaron una más completa. El profe Wilter en parte ha acertado y varios que contestastaron acá. Entonces Sí. Recuerde que la regla, forma, sí, qué pena porque la regla es por el chat, ¿no? Sí. Okay, usted decide cuál sea la más correcta, profe. Sí, profe, usted decide. Usted califica. la forma más cercana era esta progresión que teníamos: analítico, rueda de pase, rondos. Alexandra Galindo. Alessandra Galindo. Fue la ganadora del libro. Felicidades, Alessandra. Alessandra, sí, porque el profesor Wilter metió gol, pero estaba en offside. Entonces, menos mal tenemos el VAR. Sí. Bueno, profesor, felicidades a Alexandra Galindo. Se llevó el libro del modelo de juego del Valencia. Leandro. Sí. Hoy estamos regalones. Ah, no me diga. Sí. Los participantes del día de hoy, como estamos en un proceso de enseñanza-desarrollo, todos los participantes del día de hoy le vamos a regalar el número 1, que es más de lo que el profesor habló,
y es el más recomendado para que empiecen a hacer sus evaluaciones cada uno de los técnicos. Pero hay una condición. Y la condición es que tienen que hacerlo a través del Twitter. Entonces, tienen que registrarse en Twitter y mandar su correo electrónico y le enviaremos el libro número 1 que se está regalando hoy. Fútbol base formativo. Sí, tienen que registrarse en Twitter, mandar su correo electrónico y se le va a mandar entonces su libro. Entonces, César, ¿cuál sería el Twitter? ¿Cuál sería la dirección? Es que se parte del trabajo. Ah, entonces no es tan regalón. Pensé que estamos tirando la casa por la ventana. Entonces ni tan así. ¿Quieres poner a trabajar los profes? Claro, tienen que ver cuál es el Twitter de nosotros. Ahí manda su correo electrónico y le mandamos su librito. Todos los participantes del día de hoy. Ah, bueno, listo. Entonces le dejamos la tarea ahí. Muchísimas gracias, César. Entonces, profesor Cristian, ¿qué le parece si vamos a la ronda de preguntas y respuestas? Las preguntas directamente al profesor pueden ser por dos vías, por chat y la otra puede ser por el micrófono. Si vamos a utilizar el micrófono, por favor le pido encarecidamente que sean breves para que así más profesores puedan compartir su opinión. Una pregunta nomás tengo, muy corta. Una sola pregunta, profe. En la progresión y que hablaste de la progresión y la complejidad, te referiste a la parte individual. ¿Cómo trabajas tú con los arqueros eso? Sí, profe. Bueno, el arquero, como ustedes vieron, en algunos de los ejercicios, Sí. está incluido, ¿no? En algunos de los ejercicios el arquero estaba incluido, pero indiscutiblemente por la condición que tiene el portero de ser un jugador que tiene una ventaja por encima de los demás, que es el uso de las manos, pues él debe tener su trabajo específico individualizado, ¿no? Precisamente por eso proponíamos también en los departamentos, departamento de preparación de porteros. Pero tampoco puede ser aislado de lo que pasa el equipo como tal, ¿sí? Entonces, digamos, el portero empieza a aparecer dentro de esa progresión en las situaciones de los juegos simplificados, del fútbol reducido, del fútbol condicionado, ¿sí? Y estratégicamente tendríamos que hacer que mientras el equipo está haciendo rueda de pase o rondo, pues el portero esté en su trabajo específico. Pero si es necesario, yo les di por ejemplo acá dos tipos de rondo. Uno de pequeñas sociedades, donde ahí seguramente el portero no iba a estar, pero un rondo posicional, donde arrancaba desde el portero. Entonces yo pienso que nosotros antiguamente y en muchos cuerpos técnicos, el entrenador de arqueros y los porteros a veces que eran demasiado aislados, ¿no? Creo que cada vez debemos buscar trabajar más en conjunto y que el entrenador de arqueros tenga la idea y entienda la idea de juego que proponemos en lo colectivo, ¿no? Entonces pienso que esa progresión también de lo individual, grupal y colectivo, pues debe incluir al portero, ¿no? Porque igual, aunque él tenga unos movimientos que deba trabajar en especificidad con su entrenador de arqueros, pues el portero es mi primer atacante, ¿no? Y es mi último defensor. Y se debe incluir en esos trabajos también colectivos para que pueda desarrollar. Y si ustedes ven en los videos que yo les compartí de nuestros equipos, la mayoría de los equipos, por no decir todos, jugaban con el arquero. Él era partícipe de las situaciones de juego cuando elaboramos el ataque, ¿no? Entonces, pienso que lo debemos incluir, pero empieza a aparecer en esa progresión desde los juegos simplificados y desde el fútbol reducido. Muchísimas gracias, muy amable, Cristian. Muchísimas gracias, profesor Martín. Por favor, si alguien tiene alguna opinión, pregunta, quiere intervenir, lo puede hacer por el chat, lo puede hacer por el micrófono. Ok, tengo una pregunta, profesor Cristian. Gracias por la ponencia que nos ha dado en esta noche de hoy.
La importancia que le da al descanso en las etapas de formación de temprana edad. Veo que resalta mucho lo que es el tiempo de descanso y me gustaría saber por qué. Qué pena, profe, es que no lo escuché bien. Me dijo ¿No me escuchaste? sobre el descanso. Ok. La importancia que le das al descanso No, en la etapa pena, no. ¿No me copias, Cristian? Sí, ahora. Ahora sí me copian. Ok. La importancia del descanso en las etapas formativas de temprana edad. La importancia que tú le das a ese descanso. Bueno, profe, pero desde 2 puntos, ¿no? El descanso dentro del mismo entrenamiento entre ejercicio y ejercicio, No, o el descanso entre una sesión de entrenamiento entre una y otra. sesión y otra sesión, porque me enfocas ahí que trabajas 3 días a la semana con chicos de temprana edad y vemos a veces en nuestro ámbito que queremos ya comenzar con una especificidad de los chicos, entrenarlos todos los días y el chico en esa etapa necesita ese tiempo de ocio, ese tiempo de descanso, ese tiempo de otros deportes para mejorar su motricidad. Esa es la importancia que le das a ese descanso entre sesión y sesión. Sí, no, totalmente, profe. Usted lo empieza a nombrar desde ahí, ¿no? Una de las cosas que más debemos cuidar en esas edades tempranas es el desgaste emocional, ¿no? Entonces, a veces el papá, porque ahí los chicos dependen de su papá, que está empecinado y que lo pone a entrenar todos los días, al cabo de un tiempo el chico pues se va a aburrir y finalmente no quiere jugar, ¿no? Entonces, por eso ellos deben tener ese espacio de que hagan cosas diferentes al fútbol, ¿no? Además también porque es una etapa donde ellos están en la construcción no solamente de su desarrollo fisiológico, sino de su personalidad, ¿no? Entonces la relación con el entorno exterior, nosotros sabemos, y los que están en el fútbol, que desafortunadamente una de las desventajas es que el fútbol casi que le quita la vida social en una parte, ¿no? Entonces coartar eso desde tan temprano a veces lo que produce es un efecto contrario en los niños. Por eso, no solamente desde lo fisiológico, sino también desde lo emocional, es importante que los niños en esas edades, 14, 13, 12 años, tengan espacio para desarrollar otras actividades que no sean solo fútbol. Entonces, por eso lo contemplamos así también en esa parte, ¿no? Excelente, profe. Gracias por su respuesta. Gracias, Parra. El profesor Manuel Paucar quiere encender el micrófono. Buenas noches, profesor. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, profesor Cristian. Gracias por sus conceptos. Quería hacerle una consulta con respecto a su modelo de trabajo. Considerando que el morfociclo es un patrón de planificación, quería conocer específicamente, ya que usted sugiere, por ejemplo, que de los 12 años mantiene esta idea de trabajo. ¿Cómo se hace con los contenidos para desarrollarlos, sabiendo que un morfociclo trabaja en función de partido a partido? Sí, profe, es muy buena pregunta. Yo no sé, profe, si todavía puedo compartir la pantalla. Sí, profe, claro que sí lo puede sí. hacer. Sí, puede regresar, claro. Les voy a compartir para que quede mucho más clara esa idea, que es muy válido lo que usted dice. ¿Por qué, profe? Porque es que nosotros debemos intentar que en el fútbol base no se nos quede algo sin trabajar, ¿sí? Entonces, digamos que yo estoy en edad de 12 años, que lo que ustedes, bueno, les compartí acá inicialmente, acá, por ejemplo, estamos en 12 años, aquí, 12 años donde los contenidos son X en la parte que no están abierto viendo. todavía, no, todavía, profe, no ha compartido pantalla, no vemos el formato. Solamente se ve el escritorio, profe, tiene que abrir el archivo.
Pantalla completa, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahora sí. Sí. Listo. Ese es el programa general, ¿no? Lo que les compartí ahorita un poco. Entonces, yo debo tener en cuenta que estos son los contenidos más importantes de la edad, ¿no? Porque primero me ubico por la edad, ¿sí? Entonces yo lo que manejaba era el siguiente formato, que es este. Este formato tiene ubicación de los contenidos en un macro, que nosotros, digamos que en la metodología actual decimos, no, es que no debe haber un macrociclo de fútbol. Pero en el fútbol formativo, como dice el profe Manuel, que es muy válido, yo debo intentar que no se me pase, digamos, que si estoy acá en la edad de 12 años, no se me pase el trabajar el dribbling, ¿sí? O el pase de larga distancia, porque la necesidad de pronto en su momento del torneo o las debilidades del equipo me obligan a trabajar otras cosas, ¿no? Pero entonces yo debo tener esto también como guía, ¿sí? A partir de acá, ¿qué hacíamos? Les voy a mostrar una planeación semanal. Entonces, acá está el morfo, ¿no? Entonces ubico el gran principio de la semana, como el ejemplo que les doy acá, ¿sí? Pero ese trabajo también tiene un trabajo antagónico, que le llamamos, ¿sí? Es decir, si yo potencio más el ataque, pues el ataque me obliga a que indirectamente trabajo la defensa, ¿sí? Entonces yo estratégicamente debo saber que si estoy trabajando estos aspectos en ataque, en defensa debo trabajar otros y debo intentar que eso concuerde con estos contenidos que tengo acá en lo macro, ¿sí? Y ojo porque obviamente no es fácil, ¿no? No es fácil y por eso el entrenador debe tener un pleno conocimiento del juego para saber y entender cómo puede intervenir a esos jugadores para que se desarrollen de mejor manera. Ahora, yo como les decía, ahí había un trabajo coayudante, que yo les voy a dar el ejemplo acá, creo que es esta, a ver. Acá. Entonces, ejemplo en esta sesión. No sea grande. Listo, es que se veía muy pequeñito. Esta sesión, ¿no? Ya vimos digamos, el morfo de esta sesión, que era, bueno, la amplitud, ¿no? Y como ustedes ven, la trabajamos ahí desde esos ejercicios. Pero acá al final, en las pausas, se realiza recuperación con ejercicios de fuerza. Ah, no, esta no es, la siguiente. A ver si Profesor Juan Caicedo fue el que debutó con Cali la temporada pasada y metió varios goles. ¿O no? Esta es una categoría menor. no, más pequeño. Ah, bueno. Bueno, acá. Entonces, en el complementario se realizan trabajos de saque de banda como complemento para la mejora de las acciones de juego, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Que usted como entrenador, además de ubicarse en su edad, de ubicarse en su contexto y de saber las debilidades y los contenidos propios de su categoría, identifique cuáles son las situaciones que debe complementar, ¿no? En algún momento. Entonces, como les digo, no es fácil, es un complemento y una cantidad de cosas la que el entrenador debe tener en cuenta, pero para mí lo que nos permite llegar a eso es el pleno conocimiento del juego primero y segundo, pues la planeación juiciosa de cada uno de los contenidos de la sesión, ¿no? Porque si no tenemos eso, entonces a veces pasa lo que dice el profe, que no nos podemos volver equipos simplemente resultadistas, sino que debemos buscar que resultado y desempeño vayan de la mano,
Entonces, gané, pero ¿cómo gané? Perdí, pero mis jugadores aprendieron a orientar el cuerpo, a entregar mejor, a hacer una entrada mejor, pues entonces también gané porque estoy en formación. Sin llevarlo al extremo, ¿no? Para mí eso debe ser un equilibrio, porque tampoco puedo yo decir que entonces todos los partidos cada 8 días los pierdo porque estoy en formación. Entonces, dése cuenta que reúno una cantidad de criterios y de situaciones que me permiten saber que voy por buen camino. ¿Mm? No sé, profe Manuel, si más o menos era la idea o me le fui por otro lado. No, correcto, correcto. Sí, muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Como decía Maturana, perder es ganar un poquito. Pero no siempre, ¿no? No, 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 pero en la parte formativa debería ser siempre así, ¿no? Ese debería ser siempre así. Tenemos al profesor Jorge Villarreal. Puede encender el micrófono. Muy buenas noches, profesor Jorge Villarreal. Bueno, no tenemos al profesor Jorge Villarreal. Tenemos al profesor Andrés Madrid. Buenas noches. Puede encender el micrófono. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Leandro. Bien, gracias a Dios. Buenas noches a todos también. Pues más que una pregunta es felicitar al profe por todo lo que nos compartió y todo. Y nada, me sentí en empatía por el hecho de, Leandro sabe, a mí me gusta desde chiquito ponerlos a hacer trabajos tácticos, trabajo de cómo salir, cómo atacar, cómo defender. Y pues nada, en el colegio donde estábamos, lo hacíamos, o sea, ese era más mi enfoque, ¿no? Perdíamos y todo, yo le decía a los muchachos, se pierde, pero siempre aprendiendo algo. Lo compartía con Leandro, lo comparto también con el muchacho acá en Curundú, en Panamá, y pues nada, me identifiqué bastante con lo que usted dijo, que desde pequeño es bueno también tratarle, también defiendo el hecho de que la categoría sub-12 deberían de ya jugar sub-12, sub-13, un 11-11, porque al final deben ir adaptándose y pienso yo que debería ser así, pero bueno, el tema es que me senté empático con lo que usted dijo y aprendí muchísimo hoy, así que nada, gracias y saludos a todos y espero se encuentren bien en este tiempo tan complicado, pues. Así que saludos. Muchísimas gracias, Andrés, por tu aporte, por tu opinión. Muchísimas gracias. Otro aporte, Leandro. Dime, ¿qué más vas a regalar hoy? Bueno, si buscan la publicación en Twitter, ya que van a entrar en Twitter, hay otra publicación en Twitter donde los mandamos a una página y si se registran en esa página, una editorial española les permite entrar en su ebook y pueden tomar 2 libros ebook de esa publicación. Entonces, esa está también en nuestro Twitter. Lo que tienes que hacer es darle una búsqueda y registrarse en esa página web donde los estamos enviando. Entonces, al irse a la página web, al registrarse, les permite bajar 2 ebooks de su preferencia, de una biblioteca bastante grande, y poderlos tener en su colección de libros. Más adelante estaremos formando nuestra biblioteca de libros. Gracias también al profesor Carlos González, que se encuentra con nosotros presente, que nos ha enviado una colaboración invaluable de cantidad de libros. Así es que posteriormente estaremos formando esa biblioteca de la asociación hacia todos los entrenadores del fútbol panameño. Así es. Muchísimas gracias, César Iparra. Tenemos al profesor Wilter Eduardo Álvarez con la mano y ahí está. Buenas noches, profesor. Bienvenido. ¿Tiene una pregunta? Muchas gracias. Cristian, una pregunta. Desde su punto de vista, yo creo que en el fútbol colombiano necesitamos jugadores más resolutivos. ¿Qué orientaciones puede dar a todos como para mejorar este aspecto? Ya que observamos que los jugadores a veces no terminamos bien las jugadas o no filtramos bien la pelota. El jugador lo debemos trabajar más para que pueda obtener esta eficacia.
Desde su punto de vista, ¿cómo cree que se debería trabajar más este aspecto, profe? Muchas gracias. Profe, me puso a sudar. Yo creo que más allá de las formas de trabajo, desafortunadamente en nuestro fútbol colombiano mucho directivo no le gusta invertir en programas a largo plazo, ¿no? Entonces, muchos de nuestros jugadores, yo creo que usted lo sabe, son jugadores que no son por causalidad, sino a pesar del entrenamiento, ¿sí? Entonces, o jugadores que son muy silvestres y a los 16, 17 años los cogen, muchos de nuestros clubes profesionales no tienen hasta divisiones menores hasta 11, 10 años, ¿no? Salvo varios que sí manejan muy buenos programas, pero pues todavía en nuestro fútbol ve uno jugadores que es más por la condición atlética que por un desarrollo de un programa que les haya permitido formarse, ¿no? Entonces, esas son realidades que nosotros, pienso que a partir de la ejecución y de nuestro trabajo honesto, y acá en Colombia usted sabe, profe, que estamos en el proceso de lo que llaman los técnicos la dignificación del entrenador, ¿no? Pero esa dignificación debe ir no solamente de que nos paguen más o de que las condiciones sean mejores, sino esa dignificación debe ir desde que también nosotros como entrenadores seamos mejores. Entonces planifiquemos. Usted difícilmente ve una institución que tenga un programa de formación que abarque todo, ¿sí? Entonces, los jugadores llegan al alto rendimiento, como lo digo por sus, pero no hay un desarrollo cognitivo, no hay un desarrollo de experiencia. El profe Osorio dice una frase que yo creo que es la que más vale para la pregunta que usted hace, ¿no? Que es vivenciar el juego para influenciar el juego. Entonces, a partir de el entrenamiento desde el juego, por eso mi identificación con la periodización táctica, creo que se puede potenciar mucho mejor eso, ¿sí? Pero también los años de práctica y los años de formación, donde ellos aprendan y aumenten la complejidad a medida que van creciendo, pues va a permitir que tengamos jugadores mucho más ricos técnicamente, ¿no? Ahora, nuestro jugador colombiano, y eso incluso ya está siendo liderado desde hace unos años en la federación, es muy variado, ¿no? Entonces usted tiene el del interior, que cognitivamente es más avanzado, pero físicamente no. Pero entonces encuentra usted jugadores como Omar Vázquez, como Roballo, más antiguos como Cañón, que tienen una gran capacidad de toma de decisión, John Mario Ramírez, pero que su condición físico-atlética no es la mejor, ¿sí? Germán Cárdenas. Exactamente, ese tipo de jugador. Pero usted va a otra región, va por ejemplo al Valle, y encuentra jugadores muy rápidos, muy veloces, jugadores de otra característica, pero va a la costa y encuentra jugadores de otra característica. Entonces yo creo que lo que podemos hacer, incluso en estos días lo nombraba también el profe Osorio en un programa de ESPN, desde acá tenemos una multiplicidad de regiones, de condiciones etnográficas, de condiciones físicas, que podríamos hacer el fútbol que quisiéramos, pero creo que nos ha faltado, sobre todo pues en los líderes que tenemos, de mezclar eso de una manera más inteligente, ¿no? Con mucho respeto lo digo y conozco muchos de los procesos y sé que son bien orientados, pero pues nuestros directivos también deben darle un poquito más de importancia a esa formación desde más temprano. Hay equipos que no se comprometen a tener sub 15 porque es mucha plata o mucha inversión. Entonces tienen sub 20 y ya. Pero como la federación no lo exige, pues no lo van a tener. Entonces es un problema, profe, que desde el contexto yo lo veo con una complejidad grande, ¿no? Si usted me dice en lo deportivo, yo simplemente le digo esa frase simple: vivenciar el juego para influenciar el juego. Desde el juego uno potencia al jugador
y desde la experiencia él aprende y desarrolla mejor. ¿Sí? Pero desde las estructuras también no podemos cegarnos y debemos ser conscientes de eso para mejorarlo. Sí, profe, no, estoy de acuerdo con usted, profe. Sí, estoy de acuerdo que pues hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer porque pues esta última selección Colombia que la estamos observando en enero que jugaron, no era sino uno o dos jugadores que se destacaban, esto todo muy parejos, pero nos sigue faltando. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias, profesor Wilmer. A ver si tenemos más preguntas. Yo quisiera preguntarle, profe, aprovechar una opinión. Me parece que sí había un impacto generacional, pero reciente, con la llegada del profesor Carlos Queiroz en Colombia. Porque desde hace unos 3 años o 2 años he conocido a muchos entrenadores colombianos que hablan de periodización táctica. Y eso es muy revolucionario a nivel latinoamericano. Y me gustaría saber su opinión, pues si Carlos Queiroz ha tenido un impacto sobre eso o qué ha pasado con el entrenador colombiano, con la escuela colombiana, que a mí me da la impresión que sí ha cambiado, pero para bien, obviamente, ¿no? Sí, claro, profe, le cuento una, no, modestia aparte, pero y reconociendo también el trabajo de las personas. Nosotros fuimos el primer país de Latinoamérica que tuvo en ponencia al profesor Víctor Frade, que fue el creador de la metodología, ¿no? Incluso tuve la oportunidad de colaborar en ese evento y lo trajo el profe Carlos Alberto Rodríguez en la Academia Fútbol del Mundo, y también trajo a Xavi Tamarit, que trabajaba ya en Argentina, pero que hasta el momento no había dado ninguna ponencia de periodización táctica en Latinoamérica. Entonces, digamos que sí, desde ahí, Xavi fue en el 2014 y Frade fue en el 2016. Entonces, desde ahí mucho entrenador se ha interesado y sí, innegablemente el entrenador colombiano ha evolucionado muchísimo. A veces siento que nos falta más tensión dirigencial, ¿no? Que los directivos se comprometan un poquitico más con esos procesos, pero sí, acá la información está ahí, grandísimos entrenadores, aparte cada vez tenemos más referentes, ¿no? Reinaldo, Jorge Luis Pinto, que incluso ellos estuvieron viendo a Frade, no digo que por ello pues hayan conocido la metodología, seguro ya desde antes la trabajaban, pero ya cada vez tenemos más referentes, ¿no? Osorio, lo que hizo Bolillo allá en el país de ustedes, y cada vez son más y son más y somos más y sí, la gente se ha preocupado mucho por estudiar, ahora estamos en el tema del licenciamiento que ha sido muy estricto, incluso pues el profe Yair ha tenido oportunidad de participar en dos de las capacitaciones y eso a futuro va a hacer crecer al entrenador y en Sporting Cristal, estuve el año pasado en Perú, vi una frase que me dejó marcado, incluso la tengo en algunas de mis charlas con autorización de ellos, obviamente, que dice que la diferencia entre un club y otro la hace el entrenador. Entonces, entre mejores seamos nosotros, entre más tengamos, yo los felicito también por esa intención de compartir, de crecer juntos, porque entre más tengamos esa solidaridad, esa camaradería, ese ayudarnos entre todos, pues inevitablemente el fútbol va a crecer. Entonces sí, hemos mejorado muchísimo, el entrenador colombiano habla ya de táctica, entiende de juego, conoce más metodologías, y eso pues va a hacer que el fútbol cada vez sea mejor. Así es, profe. Y me gusta también siempre recordar un poquito a Maturana, que creo que Maturana también influenció bastante a los entrenadores. Claro, profe, no, claro, él Claro. con su liderazgo, cada uno con su forma, ¿no? Y Sí. desafortunadamente Maturana ahora en los últimos tiempos no ha tenido el espacio pues que por mérito merecería en nuestro Así país, es. ¿no? Así es. A veces es más valorado en otro lado, pero sí, él fue precursor y uno creció viendo las selecciones de él, los equipos de él
es algo que hizo cambiar también cómo nos veían en el exterior, ¿no? Así es, profe. Bueno, profe, estamos en el minuto 93. Ya el árbitro va a cerrar el partido. Me parece que no hay más preguntas, no hay más intervenciones, así que de mi parte me despido. Le agradezco de corazón toda su presentación, su dedicación y su tiempo. Y gracias por ser un libro abierto para nosotros aquí en Panamá, que somos hermanos, Colombia, Panamá, Costa Rica. Así que, profesor, muchísimas gracias, buenas noches. Y le voy a dar entonces el pase final al profesor presidente Luis Manuel Parra Santos para el cierre formal. Cristian, primeramente agradecerte nuevamente por esa deferencia que tienes con nuestra asociación, por compartir ese conocimiento y verdaderamente dejar un legado. Algo le dejaste a cada uno de nuestros entrenadores en la noche de hoy. Creo que eso es lo importante y que nuestros entrenadores también lo pongan en práctica, que es lo importante para así retribuirle a nuestros jugadores mayor conocimiento. Un abrazo, Cristian, de verdad, nuevamente agradecerte. La Asociación Profesional de Entrenadores del Fútbol Panameño te da un abrazo hasta Colombia y tienes unos amigos acá en Panamá, unos hermanos. ¿Ok? Gracias por todo, Cristian. Un gusto haber compartido con ustedes. Por ahí vi algunos saludos en el chat. Qué pena no, si se me escapan algunos. Sebastián Achuri está por ahí, Jair Palacio, el profe, sabe que mi total aprecio y todo mi cariño y agradecimiento. El profe Martín Viveros, que un orgullo que haya estado ahí acompañándonos y a cada uno de ustedes por participar y por darnos este espacio. El fútbol es un idioma universal y lo que nos permite es seguir afianzando esos lazos de amistad también y espero poder en algún día acompañarlos allá presencialmente y seguir creciendo juntos. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Gracias a todos por su participación. Gracias, señores, un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Vamos a tener una experiencia también muy buena. Un abrazo y cuídense mucho. Saludos. Muy buenas noches, sigan creciendo y nos vemos. Un gran saludo.